Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal General con la doctora Julia Sáenz. Este es el grupo segundo año CB vespertino. Hoy es viernes 22 de octubre de 2021. Vamos primero a pasar lista para entonces empezar a nuestro debate. 22 de octubre 2021. Empezamos. Andrés Álvarez, ahí está, ya te vi. Presente. Rachel. No. Jenny Batista. Presente, profesora. Castro Azael, que acaba de mandar una excusa. Chun, que me parece que yo vi a Tommy por aquí. Ahí Presente, está, ya presente. te vi. Génesis, que mandó una excusa. Michelle Díaz, que acaba de entrar. Ajá. Está Dermelio, que también tiene excusa. María Harman, no está María. María Harman. Luis Iturralde, sí, ahí está Luis. Joseph Yomari, no está. Luján, que ya la vi. Martínez Kevin. Solvay Medianero, también vi ahí a Solvay. Presente. Presente, profesora. Pinzón no está, aquí ya está entrando Kevin. Prestan. Cristel Ruiz, no la veo. No veo a Cristel. Yatgel Salcedo tampoco. Michelle Sousa, no está. Sugasti, ya lo vi. Carlos Tuñón, Presente. y ya te vi. Bernaza, que ya vi. Naiset Figueroa, no está. En la próxima clase, no Profe, quiero buenas que tardes. finalice octubre para pasarles a ustedes el porcentaje de las asistencias, pero en la lista oficial voy a esperar la última semana de octubre. Bien, jóvenes, vamos entonces a dar inicio al debate de la siguiente manera. Primero, yo le voy a dar, déjenme tomar mis fichas aquí de debate. Yo le voy a dar la palabra al coordinador general para que él nos explique. Ya él mandó al grupo de WhatsApp el estilo de debate, todo lo demás. Bien, pero él ahora aquí va a decir brevemente, dice brevemente, cuál es el tipo de debate que se va a utilizar, en qué consiste, en cuántos minutos cada uno, taca, taca. Y empezamos el debate y yo voy a estar observando y evaluando todo lo que ustedes dicen. Yo me voy a convertir en este momento como una espectadora más. Cuando se termina, entonces entro yo a escena. Es probable que como es la primera vez, a lo mejor no abarquemos todo hoy, pero no pasa absolutamente nada. Continuamos la próxima semana. Bien, empezamos. Cristian, tienes la palabra. Buenas tardes, profesores y compañeros. El debate es un debate moderado en el cual se abre con el primer grupo o el segundo grupo y van a tener 2 minutos para exponer su fundamento legal. Luego de que se termine este tiempo, empiezan el tiempo para refutar. El compañero o el grupo que quiera refutar enviará simplemente a WhatsApp un escrito que diga grupo tal, compañero tal va a refutar, tiene 1 minuto y 30 segundos para empezar su refuta. Puede, si termina antes, puede reservar su minuto o puede cederlo a otro grupo o compañero. Y eso pasará sucesivamente. Este es el modelo. Entonces, cuando alguien quiere hacer una pregunta o tenga una intervención, lo manda a WhatsApp, yo lo leo y le doy la palabra a esa persona. ¿Entendieron? Sí, entendí. Todo claro. Quedó claro, Aníbal.
Entonces, abre el grupo número 1, el grupo número 3. Grupo número 3. Bueno, buenos días, profesora, compañeros. El día de hoy yo voy a estar defendiendo la postura de que no nos encontramos ante ningún tipo de figuras delictivas. Y voy a introducir mi postura yendo desde lo más grave a lo más leve. ¿Qué es lo más grave dentro de los hechos que se presentaron en el país, el infierno en la tierra? Se ha visto de que aquí se ha hablado sobre el genocidio. El genocidio es uno de los crímenes más graves según el derecho internacional. Y para que se juzgue a alguien por aquello, necesitamos adecuarnos a lo que dicta el derecho penal y las distintas convenciones sobre lo que representa cometer esta figura delictiva. Según el Estatuto de Roma de 1998, el genocidio consiste en cometer actos orientados a destruir totalmente o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Quedémonos con estas 4 causas. Los actos que puedan constituir genocidio son matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental, someter a las víctimas a unas condiciones que puedan destruirles físicamente. Cuando hemos elaborado y hablado sobre estas distintas causas que pueden estar detrás de las pretensiones de lo que significa el genocidio, hablamos sobre la destrucción o la aniquilación de un grupo nacional, étnico, racial o religioso. En el derecho internacional han existido muchos casos reconocidos y juzgados por cortes penales que sí incurren en la definición de lo que dicta la doctrina que es el genocidio. Les puedo brindar dos casos reconocidos y que se dieron en lo que fue el pasado siglo, que fue el Holocausto en Alemania y la matanza de la minoría Tutsi en Ruanda. Voy a establecer pequeñas diferencias o esclarecer qué fue lo que sucedió en esos países. La gran diferencia entre ambos casos y lo ocurrido en el país, el infierno en la tierra, se fundamenta en que en el Holocausto nos encontramos ante un genocidio sistemático que buscaba aniquilar la totalidad de la población étnica judía, basado en ideas antisemitas que estaban dispersas en un porcentaje de la población, que odiaba y marginalizaba el movimiento judío. Y en Ruanda fue un sector radical del gobierno Hutu que utilizó el poder político para exterminar una población minoritaria y justificándose en discursos de odio que ocasionaron una gran cantidad de matanzas a lo largo del territorio ruandés. En el país del infierno en la tierra nos encontramos ante asesinatos contra la población que está en contra de un movimiento político dominante en el país. Y es este carácter ya político. El tiempo. Voy a seguir en mi próxima intervención. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que refutar? Entonces, compañero, sigue entonces con su punto. Bueno, en el país del infierno en la tierra nos encontramos ante asesinatos contra la población que están en contra del movimiento político dominante en el país del general Soy Genocida. Y es este carácter político detrás de las fatalidades lo que desestima cualquier pretensión de asumir que nos encontramos ante un genocidio, ya que según lo dispuesto en el convenio que mencioné anteriormente, que fue el Estatuto de Roma, y por la doctrina internacional, los conflictos políticos no son válidos como causa ante un proceso de genocidio. Y mencioné 2 ejemplos que son claros de lo que significa un genocidio. El Holocausto, que persiguió a una minoría étnica, que está entre las causas que establece el Estatuto de Roma, y lo que fue la matanza de la población Tutsi en Ruanda, que fue para exterminar un grupo étnico también. Entonces, aquí nos encontramos ante unos asesinatos, unas fatalidades, que están basadas en los hechos que nos dicta el problema, pero no nos encontramos ante una causa de genocidio, porque son ideas políticas los que se está discutiendo. Y esto, por la doctrina internacional y por los convenios, no está reconocido como una causa o una justificación de un proceso de genocidio, por lo que no nos podemos encontrar ante una figura delictiva solamente basándonos en la cantidad de personas que han fallecido, porque no es una justificación demasiado impactante o demasiado elaborada para justificarla como genocidio, ya que estas causas no son ni dispuestas por ningún tipo de código, ni convenio, ni por la doctrina, por lo que el caso del país, el infierno en la tierra, no es un genocidio.
Muchas gracias. Cedo el resto de mi tiempo. Ahora le toca al grupo número 2 exponer su fundamento legal. Grupo 2. Pero el grupo 1, el grupo 2, ¿quién es? El grupo 2. Era Kevin Martínez. Pero dale, Dermele, si tú quieres empezar. Dale al grupo 1. Es que acá está Jenny y Andrés, que son los que van a... Pero aquí está Kevin. Pero es que el grupo 2, profesora, no es el mío es el 1. Sí, pero aquí está Kevin. Yo creo que se congeló. Bueno. Sí, eso parece. Tienen la imagen congelada. ¿Verdad? Okay. Y Azael Castro no tampoco. Azael mandó excusa. También tiene problemas con internet. A mí me acaba de llegar algo hace unos minutos, profesora, desde las 7 de la mañana. Ok, entonces vamos con el grupo número 1, pues, para darle tiempo a los compañeros que se organicen. Adelante, Jenny. Buenas tardes, profesor y compañeros todos. Nuestro grupo llegó a la conclusión de que, siguiendo el problema número 46, debemos profundizar más en el hecho de que el problema no nos habla de la situación física que mantiene o mantuvo el señor Soy genocida en el lapso de tiempo en que ocurrieron los hechos. Cuando tenemos como primer punto que cuando se da un golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas, es porque en sí está ocurriendo algo, como por ejemplo una crisis en la democracia o algún problema de corrupción grave. Como segundo punto, tenemos que no estamos de acuerdo en lo que plantea el problema, ya sea porque todos los hechos vinculan al señor Soy genocida como autor principal, ya que se necesitan pruebas contundentes de que lo liguen a todos los hechos cometidos. Pues eso, profesora. Ya hablé sobre que no tenemos certeza de la situación psicológica en que se encontraba el señor Soy genocida. Entonces, ¿quieres ceder tu tiempo o quieres reservarlo? Lo cedo. Okay. Ahora el grupo 1, Michelle. Grupo 1. Bueno, profesora, yo voy a exponer el fundamento legal de el señor Soy perverso. En este caso, el señor Soy perverso no hay una figura delictiva porque no ha cometido ni un acto delictivo, un hecho punible. El hecho de que el señor Soy perverso rechazara la entrada de las 200 personas que eran parte en ese avión, en ese viaje, que no se decía si estaban buscando asilo político o refugio, solamente llegaron al país en un avión alquilado y por ende el hecho de que los cacos azules dijeran de que había matanza en ese país, las Naciones Unidas entre sí no ha emitido una resolución para dar paso a que estas personas sean consideradas como refugiados. No se le ha levantado en ningún momento sus derechos humanos, puesto que ellos no estaban legalmente en este país, y eso lo precisa el Estatuto de Roma, y define realmente lo que es un momento entrada legal cuando se habla de crímenes de guerra. También la Carta de las Naciones Unidas, en los artículos 39, como no hay una figura delictiva, no se puede decir que estas personas están buscando esos asilo político
porque no hay, se entiende que hay un conflicto en el país, pero todavía no se sabe realmente porque no hay evidencias contundentes. Y ahí me reservo el tiempo de nosotros. Muy bien. O sea, alguien en el grupo dice que quiero objetar, pero en el grupo de WhatsApp dice. Dele que el compañero empiece Andrés. su presentación. Bueno, Pero no entiendo. Sí. en relación a lo que ha manifestado el joven Prestán, considero que no es lo correcto que está diciendo, porque bien podemos destacar que no se cumplió con este presidente donde llegaron. Mejor dice, no hubieras llegado ahí, mejor no hubieras venido. Ya, eso quiere decir, señores, que este señor no jugó el papel internacional que dice de la protección y el derecho, el tema de la solidaridad entre las naciones. Yo creo que más bien este señor, en vez de darle protección a esta gente que venía en una situación crítica, ¿verdad? Y de todos los hechos que se pudiesen haber dado en ese país, vinieron con una actitud y un propósito de recibir ese refugio, situación que de veras no cumplió el señor, ¿verdad? Soy perverso. Por lo tanto, sustentamos que el culpable de la muerte de todos estos niños, las mujeres y los ancianos, el causante principal de esto fue porque el señor soy, digamos, culpable. ¿Cómo es que dijo él? Él Soy se perverso, llama soy perverso. soy perverso. Él no le dio protección a estas personas. Por lo tanto, no cumplió lo que tanto que se habla internacionalmente de lo que dice las Naciones Unidas, de lo que es la protección que debe existir entre todos los pueblos. Esa es la causa principal en la cual yo puedo decir que el culpable y el de esta persona, el culpable de este hecho es el señor Soy Perverso. La misma palabra y su nombre lo dice. Buenas, yo había comentado que deseaba poner mi refutación al comentario del compañero Aníbal Prestán y lo voy a esclarecer con un fundamento legal establecido en la Carta, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 14. La negligencia y la falta del deseo del señor presidente Soy Perverso de cumplir con una disposición internacional se hace notar. ¿Por qué? Porque él incumplió el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice lo siguiente: en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Aquí no es simplemente decir que no, que era por esto y por esto, sino es que simplemente ellos tenían el derecho a buscar asilo político, no importarse el país. Punto. Final, y muchas gracias. No, el artículo 14 de la Carta de las Naciones Unidas, porque ese artículo no es el que usted está citando. Aquí hay una cosa también. Han habido víctimas y nadie ha pedido disculpa en absoluto por las víctimas que hay. O sea, por lo que sea, y quienes estén involucrados, se necesita que por lo menos se reconozca que hubo muertos, que hubo transgresiones a los derechos humanos, que hubieron violaciones a los derechos humanos, y verdaderamente, pues en ese sentido, nosotros como representantes legales del señor Soy Genocida, podemos pedir o de repente le decimos al Estado que lamentamos profundamente todas las víctimas que hubieron en ese lapso de tiempo, pero negamos categóricamente que a nuestros representados se le involucre directamente por falta de pruebas. Aquí en este problema número 46, yo pienso y estoy completamente seguro de que para poder que una persona sea totalmente imputada y luego condenada, se necesita que haya más pruebas. Eso es lo que puedo entender. Compañero Suhasti, tomo la palabra para refutar su estancia. Nuevamente le voy a citar el artículo 20 de la Constitución panameña. A pesar de que somos parte, el artículo 20 dice lo siguiente, un momentito. Aquí. Bueno,
por motivos de seguridad, interna. Estamos hablando de un país que tiene un problema interno y se desplaza más de 200 personas a nuestro país. Según la conversación que tuvo el dictador o el nuevo jefe de Estado del país, de dicho país, con el nuestro, ellos se habían dicho de que eran un grupo subversivo. Ahora, el país donde yo estoy y como presidente, yo tengo que velar por los intereses propios de ese país. Y eso me ampara en la Constitución de Panamá bajo el artículo 20. Y por eso estas personas no fueron forzadas ni deportadas forzosamente, como usted lo quiso indicar. Estas personas fueron rechazadas porque no tenían la aplicación correcta para un asilo. No habían hecho eso. Así que, por ende, lo que usted dice no está sustanciado. Ante esta controversia, yo puedo siempre decir de que los derechos de cada persona terminan donde comienzan los de los demás. Eso es lo único. Y en ese sentido, escuchando todo lo que están diciendo acá, me parece que si no hubiese sido por esa acción, eso no hubiese desembocado o no hubiera concluido en la muerte de tantas personas. Buenas tardes. Bueno, ciertamente mi cliente Soy Perverso actuó, por decirlo así, viendo como prioritario el pueblo, su propio país, atendiendo que estos son un grupo subversivo y ellos para llegar a un acuerdo pacífico. Señor Soy Perverso y Soy Genocida actuaron de acuerdo a la ley. Él actuó de acuerdo a la ley, señor Soy Perverso. Y me voy con el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas en su capítulo 6, arreglo pacífico de controversia, numeral 1, artículo 33. Las personas en controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional tratará de buscarle solución ante todo mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y el arreglo judicial, el recurso de organización a organizaciones u otros medios pacíficos. Ciertamente, el señor Soy Perverso actuó, como le digo, de acuerdo a la protección de su pueblo y para no entrar en conflicto internacional con el señor Soy Genocida, él simplemente llegó a un acuerdo con él. En cuanto si no se hubiese llegado a un acuerdo, ya ahí entraba el Consejo de Seguridad, como lo dice el artículo 34, para verificar la situación que si lleva a un acuerdo, si llegaba a un acuerdo o no llegaba al acuerdo, y mantener esas relaciones internacionales en paz, ciertamente. Bueno, en relación a lo que está diciendo Kevin, yo puedo refutar lo que él está diciendo. ¿Sabe por qué? Porque en verdad el señor Soy Perverso no cumplió en lo que representa y lo que manifiesta la Carta de Organización de los Estados Americanos, donde señala el capítulo el artículo 5. Los estados americanos proclaman los derechos fundamentales de las personas humanas sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo. Yo quiero que el señor Kevin me diga dónde dice que esto fue un grupo subversivo. En el escrito que donde el problema no me lo dice por ningún compañero, lado. Es un momento. En el problema lo dice clarito que el presidente le dice que es un grupo subversivo. Ahora, le voy a citar el artículo número 52 de los acuerdos regionales. Dice, en ninguna disposición de esta carta se pone la existencia de acuerdos o organismos regionales cuyo fin sea entender en los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y susceptibles a la acción regional, siempre que dichos acuerdos, organizaciones o actividades sean compatibles con los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Ahora, yo no estoy obligado, y esto es lo que dice ese inciso, no estoy obligado. Yo puedo, a decisión mía, buscar y velar por los intereses que rige la Constitución de mi país. A costa de vidas humanas. A costa de vidas humanas. Para objetar, en la intervención del compañero Kevin, él citó un artículo, en la intervención del compañero Kevin, él citó un artículo que habla sobre la resolución de conflictos entre dos partes y que debido a buscar evitar este conflicto, el presidente Soy Perverso actuó de esa forma.
pero aquí no estamos hablando de un conflicto entre dos naciones. Estamos hablando de la labor del presidente de velar por su pueblo y de los derechos del asilo político que están establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se está hablando de un conflicto interno en otro país del cual él está al margen. No es un conflicto entre dos naciones. Entonces, este argumento de que él buscó evitar un conflicto internacional me parece que no es válido, porque es un conflicto interno que, recordemos que el país del general Soy Perverso del general Soy Genocida y el presidente Soy Perverso son signatarios de esta declaración, por lo que al no darle asilo político para buscar evitar un asilo, buscar evitar un conflicto internacional, está incumpliendo con el contenido de esto. No representa una figura electiva, pero sí está en contra de los principios de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora, Bueno, también veo acá compañero, que el señor Perverso, no está, no mira es lo que dice penado, con no es respecto a esto ya penado. para, Que yo- dice, esta definición, mira lo que dice acá, el hecho que se dio, ¿verdad? Es que este señor era primo, eran familia, ¿ya? En cierto caso, Está el equivocado. tema No era prevaleció familia, la no hay un vínculo sanguíneo, compañero. parte familiar. Hubo un Compañero, favoritismo en temas familiares. Temas familiares. compañero, lo corrijo. Eran compadres y todo esto. Eran compadres. Eso fue lo que Compadre, prevaleció. pero ahí no hay un vínculo familiar. Ahí no hay un vínculo familiar de ningún Pero grado. yo te digo algo, o sea, mucho artículo y mucha excerta legal, pero también hay que tener un poquito de empatía y uso de razón en todo esto, hermano. Tú no puedes mandar a un montón de gente para un país y te digo otra cosa también. Si tú ves un grupo de 200 personas donde hay adultos y niños y mujeres, llamar a esto como un grupo subversivo, pues yo sé que en la FARC y escúchame, yo sé que en la FARC y entre este tipo de guerrillas hay mujeres y niños, pero estamos hablando de adultos, mujeres, niños que salen huyendo. Mira, si tu representado no hubiese cometido esa acción, eso no hubiese desembocado en todo eso. A ti no te costaba tenerlos ahí. Del medio, le digo una cosa. ¿Cuántas personas tiene Panamá o rechaza ahora mismo en la frontera de Darién con Colombia? ¿A cuántos haitianos, a cuántos africanos, a cuántos venezolanos, a cuántos cubanos Panamá rechaza diariamente? Entonces, verlo, vamos hermano, a tomar eso de punto de vista. Por aquí pasa Estamos hablando de que de acuerdo al problema se dice, los presidentes hablaron y dicen que es un grupo subversivo y en esa parte nosotros tomamos una decisión de proteger. Ahora, te voy a citar lo que dice el artículo 40 de la Carta de Naciones Unidas. A fin de evitar que la situación se agrave, el Consejo de Seguridad, antes de hacer las recomendaciones o decidir las medidas que a tratar del artículo 39, podrá instar a las partes interesadas a que cumplan con las medidas provisionales que juzguen necesarias o aconsejables. Dichas medidas provisionales no produjirán los derechos, las reclamaciones o oposiciones de las partes interesadas. El Consejo de Seguridad tomará debida nota del incumplimiento de dichas medidas. ¿Qué te voy a decir ahí? Ellos tuvieron eso, ellos hablaron, conversaron, porque siguieron la parte de este 40 y el 39. Entonces, cuando ellos hablaron, él dijo, grupo subversivo nuevamente, recalco eso, el presidente Soy Perverso decidió que estaba en el mejor interés de su país y por la seguridad nacional y por la seguridad internacional de que él rechazara devolver a esta gente a su país. Ahora, ellos no hicieron la debida aplicación para asilo tampoco y ni siquiera el problema indica que ellos estaban buscando asilo político. Solamente llegaron, alquilaron un avión con 200 personas y llegaron a ese país. Ahora, dime tú qué puede alquilar un avión para ir a otro país. Son gente que tienen alguna manera de influencia. Mencionas que ellos hablaron. Soy Perverso, llamó, hizo un censo de la gente que estaban ahí y luego al presidente soy un genocida. ¿Pero eso es una suposición o es algo real? O sea, ¿estás usándolo como suposición para defender o te consta?
Bueno, permiso. Compañero Armelo, le recuerdo que su defendido es señor genocida. Bueno, voy con el señor Andrés, que él hablaba de la Carta de Organización de los Estados Americanos. Sí, ciertamente en el capítulo 4, Derechos y Deberes Fundamentales de los Estados, en su artículo 19, dice lo siguiente: ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, sea el cual fuese el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. En principio anterior, excluye no solamente la Fuerza Armada, sino también de forma injerencia o tendencia tentatoria a la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales de los constituyentes. Bueno, en relación a ese artículo, yo puedo reafirmar lo que dice el artículo 19 de la Organización de los Estados Americanos. Entonces, vemos la intervención de los cascos azules no constituyó violación, dejando sin efecto el artículo que dice 15 y también el 16. En el 15 dice: ningún Estado o grupo de Estado tiene el derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos del cual de cualquier otro. Entonces el 17 dice: la Carta de Organización de los Estados Americanos dice, el territorio de un Estado es inviolable, no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuera el motivo, aún de manera temporal. Ahí tú tienes razón, pero todo esto se refuta, esos dos artículos, en el artículo 19, que dice: las medidas de acuerdo con los tratados vigentes se adopte por el mantenimiento de la paz y la seguridad no constituyen violación de los principios enunciados en los artículos 15, 17. Ahí sustentamos eso, de que cuando se dan estos casos así especiales y donde se está jugando la vida de una persona o de un grupo de personas, ese es el papel de las Naciones Unidas, tratar de darle protección a lo que representan las personas que están siendo afectadas en ese momento. Entonces ellos no tomaron una joven, resolución, compañero. Ellos debieron haber tomado una resolución y emitir esa resolución para que los otros países miembros pudieran ya tomar carta en el asunto. En este momento no hay una resolución, porque el problema no dice que hay una resolución fijada o una medida provisional. La parte del protocolo de la OEA es que ellos, antes de actuar, ellos ya han hecho una serie de protocolos, ¿no? Por lo tanto, esto no lo hacen, digamos, de manera así como quien va a dar un golpe de Estado. Simplemente se hace ya después de un protocolo a puerta cerrada, ¿verdad? De las autoridades de diferentes países, para poder defender a ese país, que fue más bien conocido el problema que se dio a través de una información vía internet, vía, ¿verdad?, internacional. Entonces, eso está sobreentendido que así fue. Por lo tanto, creo que compañero, no se puede asumir lo siguiente. El problema no dice eso. Uno se va a los hechos. ¿Y los hechos cuáles son, según tú? Los hechos son que hubo un golpe de Estado en dicho país. ¿Ok? Los hechos son de que personas salieron de ahí por cualquier motivo, rentaron un avión, llegaron allá, pero solamente los cascos azules fueron a investigar. No se ha dicho que ellos emitieron una resolución, que ellos emitieron, no se ha dicho de eso. El problema no lo especifica. Por ende, yo no creo que sea correcto que uno haga conjeturas o que uno haga suposiciones. Uno tiene que adherirse a cuáles son los hechos y el problema. Aquí todos hemos hecho suposiciones, compañero Prestán, igual tú también las has hecho. Son todas válidas. Todos hasta el momento, en lo que he escuchado. Bueno, el tema, Prestán. El tema, Prestán, es que eso es el tema, ¿no? Había una necesidad, había que hacer, darle protección, y simplemente ellos cumplieron, y que no lo viola a través del artículo 19. Eso es lo que se puede reafirmar, ¿no? De que no se dice que proclamaron eso, no, porque tú cuando vas a atacar a tu enemigo, tú no le avisas, simplemente tú llegas, y el enemigo ahí es que habían vidas que tenían que salvar. Eso está sobreentendido
que se llevó un hecho de protección a nivel internacional, ¿verdad? Porque se estaban afectando vidas. Compañeros, cuando las Naciones Unidas entró a East Timor, ellos lo anunciaron en una resolución. Cuando las Naciones Unidas emitió un embargo, hay una resolución que habla de ese embargo contra Cuba realmente. En todos estos casos siempre hay una resolución o siempre hay ciertos estatutos que ellos persiguen. En este caso, el problema no lo cita. Bueno, yo Por también ende, quería todo lo que decir con tenemos que respecto a la hablar, actitud de soy perverso. Prestan. Quiero terminar esta parte. Mire, Vale. creo que soy perverso, tuvo que utilizar la sana crítica. Eso es correcto hacerlo. Mire usted, muchas veces en un juzgado me vienen con testigos falsos. Entonces, eso es lo que dijo ahí, que estas personas eran personas que, ¿cómo que dice la palabra? Esas personas que llegaron al lugar del medio. Un grupo subversivo. Esto simplemente es como traer un testigo falso. Un testigo falso porque ese no es mi amigo. Por lo tanto, yo tengo que tratar de buscar alguna manera lo que le pasó, lo que le faltó a este señor. Lo que voy a tomar, tener una sana crítica, como dice, más o menos quiso decir Termel. ¿Usted sabe por qué? Porque la sana crítica te dice lo lógico y lo correcto de la acción que debe tener un juez o un abogado para tomar decisiones en un momento en la cual representan vidas que salvar. Y eso es lo que creo que él no tuvo, esa sana crítica para poder tomar decisión. No, hombre, si esta gente viene con un problema que necesitamos protegerlo, pero ¿cómo lo vas? Si vienen del enemigo, ¿cómo lo vas a mandar para el enemigo? Yo considero que no utilizó la sana crítica. Cuando usted lee el problema, usted se percata de que soy perverso, manda a hacer un censo. ¿Para que usted piense que realizó ese censo? El censo. Es una manera de investigación. ¿Qué dijo el censo? Dime, estaba accesando la situación. Pero espérate, ¿eso tú lo estás suponiendo o cómo es que? Es que yo me estoy llevando los hechos que tiene el problema. Él mandó ¿Qué dice la encuesta? Pero es que tú te llevas los hechos tú lo estás diciendo, pero a manera de la interpretación tuya y lo que tú quieres que se entienda para tu conveniencia y tus representados. Eso se entiende, yo lo entiendo, tranquilo. No te preocupes y todos lo estamos entendiendo aquí. No te preocupes, Aníbal, todo bien. Es que mira, yo voy a defender mi postura. Es que nosotros porque ustedes en la todos misma están acá ahora mismo. Son 2 contra 1 y mi grupo no está respondiendo, pero yo no voy a responder a eso. Creo que lo único que nosotros buscamos, no te estoy diciendo lo que está en mi mente, te estoy citando los artículos claritos como son. Se está desviando el debate. Está bien, pero tú tienes que poner algo por encima de los artículos también. Es que lo que pasa es que un juego de 200 vidas. Bueno, yo voy a intervenir. Creo que se ha desviado mucho el debate acerca de las actuaciones de lo que fue el presidente Soy Perverso y se ha omitido mucho las actuaciones del general Soy un genocida y si hay figuras delictivas. En mi postura, yo pienso que el presidente Soy Perverso no cometió ninguna figura delictiva debido a que sí es signatario de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero él al no darle asilo político a esas personas fue una decisión que él tomó. Pienso de que está en juicio de ustedes saber si fue algo inhumano, si fue algo que se puede llevar a cortes penales, pero en mi opinión no hay ningún tipo de figura delictiva porque él no lo haga. Sí incumple con los principios de lo que es la declaración, pero ¿cuáles son las medidas que se pueden tomar a través de ese incumplimiento? ¿Se le puede llevar una corte penal por aquello? Yo pienso que ese tema ya no debería ser discutido, sino tanto lo que fue las actuaciones del general Soy un genocida. Yo no he escuchado a nadie refutar lo que yo dije sobre el genocidio, de por qué lo que se dio ahí no fue un genocidio, no representó un genocidio. Quiero escuchar a los defensores a los que defienden de que ahí sí hubo una actuación de un genocidio o de un delito por parte del general Soy un genocida, que digan alguna definición de genocidio, de algún convenio o de algún código que contemple las causas políticas como justificantes para un proceso de genocidio, o alguna intervención acerca de lo que dije en mi primera intervención sobre el genocidio.
Muchas gracias. Sí, correcto. Roberto. Compañero. Mira, Roberto, yo no sé, dale, entré un poquito dale, tarde dale. por el tema. Entré un poquito tarde por el tema de la luz, la profesora sabe, pero creo que Jenny, me parece que al principio tuvo que haber tocado un punto sobre el por qué no lo considerábamos como genocidio, digo, desde nuestra postura y de nuestra manera de ver las cosas, y sobre lo que tú dices de la definición de genocidio, creo que eso lo podemos encontrar incluso en el diccionario de la profesora Julia, el significado de lo que es el delito de genocidio. Ahora, vuelvo y repito, me parece que ya la compañera Jenny tuvo que haber tocado eso como un punto, porque eso fue lo que se dijo acá entre nosotros. No sé si lo hizo, que ella lo aclare. Ahora, Dermelio, yo te voy a decir y te voy a poner algo. Yo sí creo que soy un genocida, sí lo es, porque es la aniquilación o extremismo sistemático y deliberado de un grupo social por motivos ya sea raciales, políticos o religiosos. Y los cascos azules sí determinaron que él había matado gente por el simple hecho de que no estaban de acuerdo con el golpe de Estado. Lo determinaron. ¿Dónde niños dice y eso en el jóvenes. problema? ¿Dónde dice que ellos determinaron eso? En el problema, ¿dónde lo dice? Que lo determinaron. Que lo dice Los aquí, cascos que lo azules, determinaron. te lo voy a leer. No. Hablas de determinado. ¿Dónde lo dice en el problema? No, que lo determinaron. Ellos hablan de que los cascos No azules lo dice inflaron por ahí ni un y tienen lado. noticias. ¿Viste cómo acomodas las palabras ahí a tu conveniencia, amigazo? Para hablar sobre Te lo que voy a acaba de decir decir Aníbal, te recuerdo que yo mencioné una definición, yo traje una definición de lo que es genocidio, del Estatuto de Roma, del que es signatario el país, el infierno en la tierra, que es el país del general Soy genocida. Y en ningún texto de los convenios que él es signatario, en los que se habla del genocidio, o incluso en la convención del genocidio sobre el genocidio que hemos tratado anteriormente, se habla de motivos políticos detrás de una causa de justificación ante un proceso de genocidio. También quería decir de que en los casos que yo brindé yo traje casos que realmente se consideran genocidio y ninguno de estos tiene que ver algo con política. Me gustaría que tú brindaras ejemplos de casos que tú consideres genocidio o que hayan sido juzgados por genocidio por la doctrina o por las cortes penales que sean por motivos políticos. Muchas gracias. Bueno, eso con Aníbal. Okay. Bueno, durante la dictadura de Augusto Pinochet, él mató o asesinó a muchas personas. Espérate un momento. Pinochet fue enjuiciado por genocidio. Le empezó, había un caso similar, si no me equivoco, déjame corroborarlo. Espérate un momento. Estoy buscando ahora mismo. Se le empezó un proceso, creo que falleció. No sé si eso fue lo que va. Bueno, yo aprovecho para destacar y quizás refutar un poco lo que está diciendo nuestro compañero, ¿no? Roberto, yo creo que sí, Roberto. Mira, la definición de la profesora en su diccionario sí nos está diciendo que sí fue genocidio, porque no está hablando, puede ser, no importa la cantidad de personas, del momento de que se dé un hecho como esto. Mire, delito contra la humanidad que no prescribe con carácter transnacional cuya competencia en la justicia internacional le corresponde a la Corte Penal Internacional según el artículo 5 del Estatuto de Roma. Esta figura delictiva se entiende como todos aquellos actos realizados con intención directa y manifiesta desde el inicio hasta la consumación de la conducta con la finalidad de aniquilar total o parcialmente a un grupo de personas, los cuales pueden estar identificados por su etnia, nacionalidad, religión, ideológica, política. En cierto caso, yo puedo decir que esto fue un genocidio, pero el culpable aquí fue el señor Soy Perverso, porque en vez de trabajar en el aspecto de solidarizarse con estas personas, lo que buscó fue a su amigo, a su compañero, a su familiar, para ver qué podrían hacer. Y hay que también destacar, y hay que decirlo, que mi defendido, el señor Soy genocida, en verdad, yo creo que en cierto caso tuvo un problema que pudiésemos destacarlo aquí, señores.
Compañero, usted piensa que con una Mire, simple perdón, usted piensa que se puede olvidar el hecho de que usted había paranoia matado. excesiva. Ese es el tema. En un momento difícil, espérate, Yo en un tampoco te momento he escuchado a ti difícil, hablar de yo creo que perdón. él tuvo una crisis psicológica a tal punto que lo podemos señalar como un paranoia excesiva. ¿Por qué? Bueno, en un momento dado tú puedes cometer cualquier persona, en un momento que no está cabal, puede cometer cualquier hecho. ¿Qué quiere decir? Que en cierto caso, cuando se habla de una persona que no está en su cabal, ¿verdad? Se podría decir también de que tiene que ser problemas mentales, psicológicos, y esto también podría repercutir de que si no se le puede dar toda la total de la pena, al menos yo consideraría que mi cliente también tiene algo digamos, de que también contribuyó en el caso. Eso se podría decir. Hay que hacerlo claro, ¿no? Las cosas son como son. Yo creo que ambos participaron en el hecho. Yo lo puedo decir así. Esa es la realidad. Después de que esta es la realidad, señores, no podemos, si nosotros vamos a ser abogados, está bien, vamos a defender, pero tampoco no podemos permitir de que una persona que tiene cierta influencia pueda entonces decir lo que, bueno, no tuvo culpabilidad. Creo que los dos familiares tuvieron culpa de esta cosa. Lo que sí, creo que antes de culpar a este señor, que todavía no podemos culparlo, ¿usted sabe por qué? Porque se necesita una investigación sobre la conducta de este señor y más bien exigimos que este señor vaya a medicina legal. Después de eso vamos a ver si en verdad qué fue lo que aconteció con la conducta de este señor. En un momento de presión, ¿verdad? Decidió cometer este genocidio. Que sí El es un genocidio. El Código Penal panameño, bajo el artículo 31, dice lo siguiente: no comete delito quien actúe en legítimo ejercicio de un derecho o en cumplimiento de un deber legal. Mi defendido tenía el deber legal de cuidar su patria y evitar cualquier atrocidad con respecto a la perturbación del orden público. ¿Y por qué no buscó las organizaciones que tenían que buscar esta serie de información? ¿Por qué él va a consultar al enemigo de esta gente? Tenía que consultar a las organizaciones de las Naciones Unidas, como dicen los artículos de las organizaciones de las Naciones Unidas. Dice que cuando hay un problema así, tú tienes que consultar a las Naciones Unidas para buscar una solución de ese país que está siendo afectado. Y entonces, ¿por qué usted no consultó al ver que esto pasó? ¿Cómo no consulté? Usted debe consultar entonces. Micrófono, el micrófono. El micrófono. El micrófono. Bueno, ¿cómo no consultamos? Es que, claro que sí consultamos. Se consultó en lo que respecta a todo lo que representan las diferentes organizaciones internacionales que hablan de ese tema. Y la organización interamericana, ¿verdad? Internacional, esa es la Organización Democrática Internacional. Nos habla de que cuando hay una situación como esta, ellos tienen que consultarlo, por eso a las organizaciones internacionales, en este caso, a las Naciones Unidas. Que no lo dice, eso está sobreentendido. Yo voy a regresar a una cosa que yo dije, tú dijiste que no lo decía aquí, y estoy leyendo el problema 46, y te lo voy a recalcar nuevamente, te lo voy a poner. Dice: debido a esta situación, Naciones Unidas, a través de sus famosos cascos azules, ha entrado a dicho territorio para ayudar a las personas. Esto se ha transmitido por todos los canales de televisión del mundo. Cuando los cascos azules emiten algo, hacen una noticia, es porque ellos tienen evidencia, se ha investigado en algo, tienen algo. Y esto lo dice el problema 47, lo acabo de leer. Andrés, el micrófono. El micrófono, Andrés, el micrófono. Bueno, es que te estás viendo para el problema 47, pero nosotros no hemos discutido el problema 47. No, este es el problema 46. Este es el 46 que te estoy citando. Es el 46. El problema 46. Tú me dijiste, o sea que no podemos pasar al 46.
tenemos que mantenernos en el, perdón, no podemos pasar al 47, tenemos que mantenernos en el 46. ¿Se acuerda Compañero, cuando la profesora yo me estoy la manteniendo en el primera vez 46. dice, no te metas acá al otro problema? Estamos en el que ella me estaba manifestando ese día. Era sobre el tema de la pareja esta que vinieron y el señor estaba utilizando posiblemente los dineros con una amante, ¿no? ¿Se acuerda de ese caso? Y yo seguí buscando más información. La compañero, me recató diciendo, se equivocó, no puede ir. Andrés. Compañero, déjeme corregirle algo. Estamos hablando del problema número 46. Te fuiste para otro lado. Bueno, por eso, porque me está hablando del 46 de qué, 47 de qué. Yo nunca te mencioné el problema 47. No, él se equivocó, Andrés, se equivocó. Quiso decir 46. Él dijo 47, ¿verdad? Sí, pero quiso decir 46, se equivocó. Pero yo te leí el excerto de los cacos azules que está en el problema 46. Con respecto a lo que dice Dermelio, también le iba a leer lo que dice esta parte del problema donde dice que soy perverso. Sí llamó, dice, inmediatamente se hace un censo y se les entrega la lista del señor Soy Perverso, quien hace una llamada al general Soy Genocida. Ellos hablaron. Yo no estoy asumiendo. Yo me voy a los hechos que están en el problema. Y cuando cito lo que está clarito. Y bueno, y de buena gente los enviaste para allá para que los fusilaran. Realmente no tengo número, mi cliente no tiene. Porque tú eres, vamos a hablar de Soy Perverso, de Soy Genocida. Si tú eres mi compadre, ¿no? Mi compadre, tú sabes cómo soy yo. Oye, cuando nosotros hablamos, ¿en qué momento el problema dice de lo que se habló exactamente? Se dice que ellos hablaron de matar. Dice pues que la conversación hablaron de matar. Básicamente eso es lo que se dice. En ningún momento, señor Soy Perverso sabía. Como compadre, ¿sabes los secretos? No. En ningún momento él sabía que al devolverlos, como lo dice la ley, como lo dije en el artículo 33, para evitar problemas, él los devolvió. Pero en ningún momento ellos hablaron y dijeron, no, que tráemelos porque yo los voy a matar por ser subversivos. ¿En ningún momento qué? ¿Me dijiste que en ningún momento sabían qué? En ningún momento ellos hablaron de que que él iba a ejecutar al grupo perverso. ¿Pero tú estabas ahí o te contó él directamente? Pero es que no lo dice en la llamada solo dice que los envíes de vuelta. No dice, mándame los que lo voy a asesinar. Tampoco dice, como dijiste tú. Los envíes de vuelta. Tampoco dice, como dijiste tú. Ahí donde yo voy. Mira lo que le digo. Si nosotros vemos el problema realmente, objetivamente, ustedes quieren acomodar al tipo este como que es el ángel y él pues no sabía nada y yo lo entiendo perfectamente porque ese es el argumento que ustedes usan para defender. Miren, les explico algo. No sé qué fue lo que entré un poquito tarde. Me imagino que la compañera Jenny tuvo que haber tocado el siguiente punto. A ver, en ningún momento, nosotros como defensa del señor Soy Genocida, básicamente no queremos, o sea, primero que nada, como dije, se tiene que pedir disculpas a las víctimas. Aquí nadie pide perdón a las víctimas, ni aquella parte de ustedes, y no sé si los compañeros que representan a la misma persona que yo represento lo hicieron anteriormente. Primero que nada, se tiene que empezar por eso en un tipo de circunstancia como esta. Que hay un tira y jala, que si que si el otro, nadie quiere agarrar la culpa, todos queremos triunfar, pero al final lo que se está viendo aquí es que murieron muchas personas, incluso en la última masacre, por decirlo así, fueron 200 personas fusiladas o exterminadas, entre ellos mujeres, niños y adultos. Lo que nosotros queremos es tratar de minimizar el impacto que tienen este tipo de delitos sobre nuestros representados. Y eso es una postura que nosotros tenemos. Estamos tratando, déjame terminar, estamos tratando de poder argumentar y refutar sobre eso. Para ello, le dije a la compañera Jenny, como lo estaba diciendo anteriormente, que en este caso, porque ustedes hablan que aquí, que no sé qué, que esto, que el otro, que en el caso vemos, ok, lo entiendo perfectamente, pero si somos objetivos, también tenemos que ver que aquí ni siquiera se habla
de las generales, de ninguno, porque yo puedo decir y suponer que Soy Genocida tiene 70, 80 años. Yo lo puedo suponer, pero aquí no vamos a suponer. Aquí tenemos que ser objetivos. Ustedes mencionan tanto la palabra objetiva, pero a su conveniencia. Y yo lo entiendo, porque ustedes están defendiendo a su parte. Pero entonces, si hablamos de eso, entonces ustedes también tienen que entender la postura de nosotros y empezamos a suponer. De suposiciones podemos sacar miles de teorías. Y de esas miles de teorías podemos sacar muchas conclusiones. ¿Ves? Aquí no se habla ni siquiera si ese señor tenía estaba en plenas facultades psíquicas. Y aquí tampoco hay una prueba contundente que diga que está vinculado directamente a las masacres, que él fue y masacró. Para esto necesitamos testigos y para esto necesitamos muchas pruebas. Y como siempre yo lo digo, en todos los problemas, y yo lo analizo, son pequeños párrafos o extractos de lo que puede ser un gran expediente en cualquier delito que tenga que ver en el ámbito penal, en la esfera penal. Son pequeños extractos. Y como pequeños extractos, uno tiene que, escúchame, uno tiene que jugar. No, ya se acabó el tiempo. Ya se te acabó el tiempo. Vale, listo. Dele, profesora, que falta, estamos a las 2:24. Bien. Yo quiero, muy bien, porque este es el debate. El debate es eso, que existan puntos encontrados. A lo mejor ustedes no se han dado cuenta, pero han ejecutado todos los modelos de análisis que tiene el libro de texto, sin ustedes darse cuenta. Han hecho un análisis comparativo, han establecido una concordancia de leyes con libro primero, libro segundo del Código Penal, Estatuto de Roma, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Carta Democrática Interamericana, Carta Constitutiva de los Estados Americanos. Cuando uno va, ¿por qué estamos haciendo estos debates, estos análisis de casos a nivel debate? Porque aquí estamos en un aula virtual, que es un laboratorio de ideas. Ya se fuera el aula esta virtual o el aula física en la universidad. Pero y allí nosotros, claro que tenemos que aprender los conceptos teóricos, pero cuando usted sale de esas aulas virtuales al campo laboral, usted tiene que aprender a manejar esos temas, esos aspectos teóricos de cada uno de esos temas y encajarlos. Eso es como el rompecabezas. Usted tiene todas las piezas, pero falta encajar. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Esto con los debates es que usted está creando sus verdaderas competencias laborales, porque está aprendiendo a formar su criterio jurídico. Definitivamente que allí hay un genocidio. ¿Por qué? Porque resulta, y estaba yo aquí para decirles la página, aquí hay un tema importante que dejamos de lado ubicar. Los convenios de Ginebra y sus protocolos. Resulta que los convenios de Ginebra y sus protocolos mencionan como personas protegidas por el derecho internacional humanitario, aparte que los militares, que si las enfermeras, que si dentro de la población civil, las mujeres, los niños, los adultos mayores y aquellas personas que no tengan ningún tipo de vínculo, personas civiles. Aquí está lo que señala como las personas civiles, ningún vínculo con la misma agresión, con la guerra,
con el conflicto armado, ya sea interno o internacional, que no tiene nada que ver que son ciudadanos, porque hay algo en el genocidio. Hay diferentes razones, por la raza, por el aspecto político, y hay otras razones más. Pero estos dos son los que más se utilizan. Y de hecho, con el genocidio, como un antecedente del genocidio, nosotros podemos considerar todas las desapariciones forzadas. Este caso que recrea parcialmente lo que surgió en Ruanda, hubo muchas desapariciones forzadas. Caso de invasión a Panamá, que bueno, fue otras figuras, hubo muchas desapariciones forzadas. Hubo para afuera. Entonces, exactamente, hubo para afuera. Hubo para afuera y muchos otros a lo largo de toda esa trayectoria de la milicia. Hay otros que tienen un signo de interrogación, porque si ya hubo en algún momento algún tipo de relación económica o sentimental, ya no pueden ser considerados delitos del sistema, ni una desaparición forzada como tal. Permítame un segundo, por favor. Bien, entonces, disculpe. Entonces nosotros cuando estamos analizando un problema, por eso que es fundamental enumerar los hechos. ¿Por qué enumerar los hechos? Porque así nosotros podemos hacer un mapeo. Si usted vuelve y transcribe el problema, no advierte lo que está pasando. Una característica básica allí, población civil. Las personas que fueron de vuelta eran consideradas población civil. Profesora, pero ahí no hablaba. Y hay otra cosa. ¿Vieron cómo cambian las versiones dependiendo de la posición que usted ocupe en el problema? ¿Se fijó? Cambian Correcto, las versiones y cambian los análisis jurídicos. Y eso es lo que tiene que hacer el abogado, porque el abogado en realidad es un intérprete de la norma. Por eso es que nadie conoce mejor una técnica jurídica, legislativa, que el abogado, el propio abogado. Y en materia penal, aunque muchos me critiquen, académicos, nadie mejor que un penalista para aplicar la técnica penal legislativa. Porque esto de estructurar en títulos, capítulos, secciones, eso usted no necesita ser un experto para saberlo. Pero el diseño de los tipos penales sí necesita ser un experto para saberlo. Entonces, nosotros tenemos que interpretar y aplicar la ley. Eso es lo que hacemos cada vez que redactamos un recurso legal para interponerlo ante una autoridad X, la que sea competente para el mismo. Cuando vamos a una audiencia, ahí no tenemos que hablar de los aspectos procesales. Por ejemplo, en materia penal, vamos a hablar de estos temas que estamos viendo. Por eso es que es tan importante en penal realizar debates. Lastimosamente, el mismo formato de la malla curricular no lo permite, por eso es que yo utilizo ya los finales del segundo semestre, porque esto le va a dar. Por ejemplo, Yosmari, ya se le fue la señal, al final ahí ella hace una aportación. Yo veía a Tuñón con cara de que esto que están hablando no, es lo otro, es aquí, es allá, como que él no quería
O sea, él tenía su rostro de que había cosas de un grupo, de una postura y de otra que él aceptaba, que otras no. Yo veía la cara de ustedes que nunca las había visto tan atentos a algo. Yo decía, oh, pero si esa cara, ese rostro yo lo viera cuando estoy desarrollando los temas teóricos, que esto también es un tema teórico. Miren, yo estoy muy contenta de lo que yo vi hoy, los felicito a todos, te felicito a ti, Prestan, por la selección de esta técnica. El otro grupo en la mañana me utilizó otro tipo de estrategia y estoy muy satisfecha para que ustedes vean en esa controversia que ustedes estaban haciendo, estuvieron aplicando los modelos de análisis. Mire, ese problema habla en el segundo párrafo, en atención a lo antes expuesto, un grupo conformado por 200 personas, entre las cuales se encontraban mujeres entre 20 a 70 años de edad, niñas y niños entre edades que oscilan de 6 meses a 3 años, y hombres que van de los 30 a los 70 años. Logran alquilar un avión para que los saquen del infierno en la tierra. Llegando al país, mejor no hubieras venido. Mire, aquí hay adultos mayores. Dentro de los grupos vulnerables se encuentran las mujeres, los niños, independientemente de si es niño o niña, y los adultos mayores. Otra situación, eso ya lo coloca inmediatamente en la población vulnerable, pero además forman parte de la población civil y mi código penal en el artículo 455 en disposiciones comunes me dice: para los efectos del capítulo 2 de este título se entenderán por personas protegidas lo siguiente. Y el numeral 3 me habla la población civil y las personas civiles protegidas por el cuarto convenio de Ginebra del 12 de agosto del 49. ¿Qué quiere decir? Que en concordancia de leyes, esas leyes forman parte del derecho internacional que me habla mi artículo 4 de la Constitución y mi artículo 17 de la Constitución, y en el Código Penal panameño me habla mis postulados básicos del contenido de esos mismos artículos. Fíjese cómo vamos haciendo una relación de el propio Código Penal entre sí. ¿Se acuerdan? Que primero yo, cuando estoy analizando un texto legal, primero identifico la naturaleza de la norma legal, en uno de sus modelos de análisis. Bien, es de naturaleza penal. 2, ubico dentro de ese texto legal donde está, eso estoy hablando del libro, el título, el capítulo, sección si hubiese. Tercero, establezco una relación entre esa norma con otra norma del mismo texto legal y luego yo voy relacionando. Quiere decir que allí hay un aspecto importante, Estatuto de Roma y la Convención de Ginebra. Y entrarían también la Convención del adulto mayor, convenios internacionales que hay en materia del adulto mayor, el posible maltrato, el posible ultraje. Y aunque hay académicos que hablan que, bueno, y es que empiezan a hablar de los aspectos religiosos, cuando usted está en un alegato, identifique a su auditorio. Si yo sé que estoy viendo y cómo lo va a identificar por su postura, por su vestimenta, los colores de la ropa, maquillaje o no en la cara, el tipo de forma como se arregla en ese momento, está arreglada la mujer, el propio varón, si profesa
alguna de las denominaciones del cristianismo, católica, evangélica, bautista, pentecostal, rápido usted puede sacar ahí un antecedente bíblico. Y cuando habla, para que no vea que usted está dando allí una homilía o un sermón, usted, el antecedente de esta figura lo encontramos en textos bíblicos, desde cuándo se remonta. Todo eso usted lo va incorporando rápido, porque cuando se está en audiencias, sobre todo cuando es ante jurado, ellos no saben, porque no son abogados, no es porque sean ignorantes, no son abogados de los autores de los libros. Y usted tiene que lograr compenetrarse con el auditorio. El compenetrarse cuando usted va a dictar una conferencia. Si la persona está, claro que hay tipos de conferencias que uno debe llevar alguna ficha por cualquier cosa. Pero cuando usted está con ese libro que diciendo a la verdad, la verdad, la verdad, y ahí con ese libro, con esa página que no la logra zafar de la mano, el auditorio hizo lo que yo le llamo un viaje mental, hizo un mandado mental. Y se perdió ahí, que sigue esa gorda hablando, que yo no sé qué es lo que tanto habla. Oye, mira que ahora que termina nos vamos a estar perdiendo. ¿Qué está diciendo? ¿Quién sabe? Cállate. ¿Ves? Porque el interlocutor no se compenetró con el auditorio. ¿Ve? Entonces te logra inmediatamente captar su atención. Si yo hago aquí así un sondeo rapidito, dice, están establecidas como delitos contra la humanidad los cuales no fueron discutidos en ninguna postura. Sí, por eso estoy haciendo la explicación, Roberto. Por eso yo estoy haciendo aquí la explicación. Ahí puede ser, y mire, porque estos videos los ven muchísimas personas. Usted no tiene idea de la cantidad de personas que ven y les gusta mucho porque me escriben estudiantes de otros países. ¿Cuándo vuelve a hacer debate, profesora? ¿Cuándo vuelve a hacer tal cosa? Me escriben a los correos. Analizamos aquí los elementos constitutivos del delito, la conducta que realizó el agente. Cuando ustedes decían, pero bueno, es que ellos llegaron, aquí hay una situación interesante de la conducta. Cuando me llega a mi país un grupo de personas de otro país que está en situación de guerra de cualquier naturaleza, agresión militar interna o conflicto armado interno o internacional. Claro, están amparados, Convención de Ginebra. Hay que darle un asilo por razones humanitarias, pero hay otra cosa. Ese país donde llega tiene problemas internos ya, sociales, económicos, políticos. Entonces, también debemos tomar en cuenta qué me habla a mí, qué me está diciendo mi política criminal interna, mi política de seguridad del país. Por razones humanitarias las tengo que acoger, pero no se pueden quedar aquí. ¿O puedo yo repeler por razones humanitarias? También, razones humanitarias de mi país, hay una figura que se llama estado de necesidad exculpante, que está en los eximentes de culpabilidad que hemos visto. Y hemos aquí analizado que alguna parte de la doctrina habla que debe estar como un estado de necesidad dentro de la causa de justificación y otras dicen no, dejémosla en los eximentes de culpabilidad. Aquí podemos entender a ese grupo de la doctrina que dice dejémoslo como eximente de culpabilidad. ¿Por qué? Ahí vemos este ejemplo que acaba, el ejemplo del problema.
Lo retacho. ¿Por qué? Porque está en riesgo, va a estar en riesgo también mi población, se me va a disparar todo ese otro gentío y lo voy a tener que aceptar. ¿Cuál es mi condición interna de país? ¿Qué relaciones socioeconómicas tengo con el país en conflicto que va a afectarme a mí directamente? Entonces puede estar amparado allí por un estado de necesidad exculpante. Pero mire cómo varía según la posición. En principio, claro que nosotros ponemos a la conducta realizada por el presidente que devuelve el avión como un acto de genocidio. ¿En qué calidad actúa él? Podemos decir que como cómplice primario, o hay aquellos que dicen que estaba coludido por una relación no de parentesco, sino de amistad, o como un autor material. Ambos tienen el mismo tipo de pena. Mire cómo vamos haciendo ese análisis en materia de derecho penal general. Dependiendo, eso va a depender de qué? De la postura que usted esté defendiendo. De la postura que usted esté defendiendo. Y con ese eximente de culpabilidad que nuestra legislación tiene ahí de estado de necesidad exculpante, bueno, sí incurrió en una figura delictiva, pero está exento de responsabilidad penal. Fíjese usted. Mire cómo juegan. Ese es el rejuego. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Y que como hicieron hoy, así, tal cual como hicieron hoy. Yo quiero que ustedes sigan. Y ya yo les asigné, creo que los otros problemas, para que ustedes sigan debatiendo. Y quisiera escuchar en los próximos problemas. Y si yo no se los hubiese asignado, usted sabe ya que pueden ir escogiendo desde el último problema que analizamos. Olvídese de lo que vimos en los ejercicios. Aquí había una conducta ilícita, pero les acabo de explicar la otra postura. ¿Estamos viendo? Sí, profe. ¿Están aquí conmigo? Profesora. Bien. Entonces, los problemas, antes de pasarle ahí la palabra, Prestan entre los coordinadores, van escogiendo los problemas. No es que los tienen que ver todos, van escogiendo los problemas y los van presentando. La próxima semana, yo quiero ver que nosotros desarrollemos, hoy era nuestro primer ensayo. Correcto. Y vamos a pasarnos en los tiempos, todo eso iba a suceder. Eso, y estuvo perfecto. Gracias. Nada más que prestan para los otros, sí, que no se pasen de el tiempo, porque yo quiero que la otra semana abarquemos 4 problemas. Escogen lo que ustedes desean escoger. Quiero que tengan listo, en guerra avisada no muere soldado. Si no se los dije, se los repito. Si no se los dije, se los digo ahora. Y si se los dije, se los repito. Cada estudiante debe tomar un artículo del Código Penal y deben analizar los 2 modelos de análisis deben estudiar los 2 modelos de análisis que están en el libro. Pero ese artículo del Código Penal lo van a analizar tomando en consideración el modelo 1, que está en el capítulo 2 del libro de estudio del Código Penal. Y les quiero decir algo.
los estudiantes, que el otro año, porque ahorita mismo estamos en el otro año y yo siento que nosotros todavía el otro año seguiremos en virtualidad, a lo mejor me equivoco. ¿Por qué? Yo no sé qué va a pasar con el bochinche de la pandemia, porque ahora estamos con las variantes, que si la delta, gamma, alfa y toda la locura esa. Para la Universidad de Panamá, además, está la sobrepoblación universitaria. Nosotros en la Facultad de Derecho, aunque a veces la gente no lo crea, tenemos problemas de espacio. ¿Por qué? Porque, bueno, antes eran solo los grupos diurno y nocturno, y eran 2 salones, A y B, y los salones eran un mundo. Entonces usted encuentra salones muy grandes y salones muy chiquitos. Y lo que yo siento que se va a quedar es el distanciamiento que se debe tener entre cada persona. No se puede. El problema del espacio van a tener que solucionarlo. Mientras todo eso se soluciona, me parece a mí que esto todavía, a lo mejor el primer semestre será virtual, pienso yo, a lo mejor no es así. Entonces, pero independientemente de eso, los que vayan a tomar penal especial conmigo, yo les voy a pedir que tengan su material de trabajo, que van a hacer los 3 textos, tanto el código de estudio, derecho penal y el diccionario. Pero derecho penal general, ¿por qué, profesora, si es penal especial? Porque usted va a tener que analizar los tipos penales y usted va a tener que recurrir a su material de derecho penal general. Y así no fueran a estudiar conmigo y fueran a estudiar con cualquier otro profesor, el libro de derecho penal general usted debe guardar. Porque ahí usted va a aplicar todos sus conceptos, toda la información. Y ese es un consejo académico que le doy para todas las materias. Trate de buscar la manera de todos, con todos sus profesores, comprar los libros y comprar los códigos. En este código penal mío, aquí el estudio del código penal, por error de edición, hay un capítulo que usted le debe poner que se refiere al del tráfico ilícito de migrantes. Hay otra cosa cuando me preguntan, profesora, ¿qué edición de qué código yo compre? Compre cualquiera. No importa, profesora, es que yo tengo un código de mi primo que me prestó de hace 5 años. Cójalo. ¿Por qué? Porque usted debe tener algo físico. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted lo actualiza, le escribe, le hace anote. Usted necesita tener un código impreso para poder estudiar. Para poder estudiar, usted necesita tener documentos impresos. Leer tanto virtualmente molesta los lentes. Yo soy operada de la miopía y a veces tengo los ojos, porque yo estoy hasta 12 horas diario en la computadora, pues estoy escribiendo, y tengo los ojos como la persona que llora y llora sin cesar y amanece llorando, se le hinchan los ojos. Bueno, así mismo. Por eso es importante que usted tenga sus herramientas físicas. Entonces, volviendo al artículo, usted debe estar prevenido con su artículo ya desarrollado a mano, en computadora, a máquina, colores, como usted quiera. Un artículo de libro primero y un artículo de libro segundo. No empiece con la tontería, profesora. Yo tenía el artículo 32 y resulta que Yomari también tiene el artículo 32. No empiece con esa bobería.
Usted es estudiante universitario. Puede ser que Yosmari lo haya analizado mal o le faltó cosa y usted le da, ni siquiera se fije, como estoy hablando hipotéticamente, estoy hablando metafóricamente, perdón. Téngalo desde ya. Nosotros vamos a estar toda la otra semana en la misma metodología del análisis de esto. Luego viene, la otra semana se acabó octubre. Gracias a Dios, esto se fue ya. Y nosotros en noviembre, con ustedes yo no voy a alcanzar a tener clase en noviembre porque nuestras clases son los martes y los viernes. Martes es 2 de noviembre que no hay clase. 2, 3, 4 ni 5. Yo se los tengo escrito allí en la computadora, en el programa que usted debe tener siempre ahí a mano para que vean que todos los temas de la malla curricular se han abordado. Las 2 primeras semanas de noviembre son irregulares. En la semana del 15 yo quiero hacer una práctica con ustedes con la plataforma con el Google Form. Que yo aquí les mando en línea el link para que usted lo desarrolle. Y usted me lo reenvía. Y cuando me lo reenvía, entonces me dice, profesora, terminé, se lo reenvío. Y eso le va a dar ahí mismo el puntaje. Tax, el puntaje. Yo quiero hacer una práctica para ver si eso resulta con ustedes. Hay algunos que están en ráfaga de no, profesora, por eso lo usamos en no sé qué materia y no sé qué materia, ese es un problema. Yo sé todo lo que tiene el Google Form. A veces uno hace clic en una cosa y le sale otra. Y no se guarda y eso es un revuelo. Pero vamos a hacer el ensayo. Ahora, dependiendo de cómo yo vea su participación en los debates y en el repaso general, que es del 15 al 19, perdón, del 22 al 26 de noviembre, voy a hacer un repaso teórico general. De repente se adelanta Santi Claus aquí en este salón, pero es de ver cómo yo vea su trabajo. Acuérdense que hay una sumativa del texto paralelo. De repente puede ser que yo determine que ese sea su examen semestral y que lo envíe el día de su examen semestral cuando estamos aquí todos en pantalla, pero yo tengo que ver su desempeño aquí. Así como lo he visto hoy, en la otra vuelta, prestan, quiero a toda la gente que estuvo calladita, que estuvieron atentos. ¿Cómo se desenvuelven? ¿Cómo se desenvuelven? ¿Cómo van hablando? ¿Cómo van? Usted tiene que formar su criterio jurídico. Yo hablo al final, ya les señalé qué pasó en el problema. Hay la figura de genocidio, les expliqué la otra posición. ¿Qué pasaba con la persona? Está el derecho internacional humanitario que los ampara, pero es que yo no puedo ir en perjuicio de mi población. ¿Cuántas personas son versus mi población? Mire en lo que pasó en Afganistán. Hay por ahí quien dice que entre esas personas era probable que algunos puntos terroristas hubieran salido allí. Cuando están esas personas por razones humanitarias y que forman parte de la población civil, ¿cómo puedo garantizar yo, Estado, que aquí vienen solamente personas trabajadoras o que no trabajaban, pero que eran personas decentes, que no tenían antecedentes penales, que no tenían, o no tenían antecedentes penales, pero eran conocidos en la comunidad como delincuentes, porque puedo ser una carterista que jamás me hayan iniciado un proceso penal porque nunca ninguna autoridad
Me agarró. ¿Se fija? Por eso es que yo hablo de ese estado de necesidad exculpante. Y aquí en este tipo de figuras delictivas se mira el Estado como sujeto. Y el Estado, se habla del supraestado, aunque hay personas que no lo quieren reconocer, a la comunidad internacional. Por eso es que hay potencias que no firman estos convenios internacionales, porque hay baterías de abogados en estas grandes potencias que su formación académica ha sido otra en las universidades y hacen este tipo de ejercicios. Este tipo de ejercicio se hace mucho en las universidades en Estados Unidos. Cuando se da penal, cuando dan civil, y hay profesores que sus despachos están adjuntos no a la universidad, sino con su cátedra, y es como un incentivo a los estudiantes, llevarse a los estudiantes a que hagan práctica profesional en sus despachos, sin cobrar un solo centavo, porque se está formando el criterio jurídico. Yo espero que estén claros en el concepto de la conducta ilícita y cómo se podían manejar el resto de los elementos constitutivos. Yo no me acuerdo si fue Andrés, creo que habló de la condición de salud mental de las personas. La condición de salud mental, por ejemplo, en la legislación aquí penal panameña, la parte contraria debe corroborarla, ese imputado debe él demostrar su incapacidad mental, porque se presume la imputabilidad del individuo, es decir, que cuando él incurrió en la comisión de un hecho punible, él estaba en pleno uso y control de sus facultades mentales. Pero ¿qué podría hacer un abogado allí? Señalar un momento. Mi cliente, por ejemplo, el que le dijo, mira, retáchame ese avión, mándamelo que yo no quiero problemas. No quiero tener un problema interno en el país, puede aducir un problema político interno en su país. También se puede aducir el que mandó a matar una enfermedad mental, que hay que corroborar eso. Eso lo tiene que demostrar los representantes legales del imputado. ¿A qué punto quiere llegar, profesora? La ley se va a interpretar dependiendo de la posición que usted tenga, a quien representa en el proceso. 1. 2. La ley se interpreta, no es una fórmula matemática. Y la ley sustantiva en materia penal se evidencia y ahí entra el procesal penal. Por eso es que ellos van de la mano. Yo tengo que evidenciar la imputabilidad, si hay algún tipo de afectación. Yo tengo que evidenciar los actos idóneos que constituyen la conducta ilícita. Yo tengo que evidenciar cada uno de los elementos constitutivos del delito. Si hay una afectación al instituto jurídico, que es la antijuridicidad. Y con esto concluyo felicitándolos nuevamente. Me gustó muchísimo y vi el nivel de atención que tenían cada uno. Génesis hasta levantaba esta ceguita aquí. A Solvay ya la quisiera yo tan atenta cuando estoy. Muy bien, yo vi cómo estabas llevando el hilo allí de las cosas y cada uno de ustedes. Tommy estaba muy atento a esa discusión
Y esto parecía que estaban en un foro cuando estaban los periodistas, pero en este caso periodistas, abogados, discutiendo. Así es que los felicito. Esto les subió los puntos a todas las personas que están aquí, que estuvieron presentes hoy, porque hay personas que están en el grupo que yo no las vi hoy y que no me presentaron ningún tipo de excusa como es Naiset. Pero los que estaban aquí y que están en este grupo, le subieron todos los puntos. Yo no los voy a decir ahora, porque viene todavía más los otros problemas, ¿no? Entonces no quiero estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y que haya confusión. Quiero escuchar a la gente que estuvo calladita, pero muy, muy, muy bien. Los felicito a todos. Te felicito, Prestán. Te felicito, Dermelio, a Sugasti, a todos los coordinadores. Roberto, tú tienes mucho talento en los análisis. Muy, muy, muy bien. Bien, muchachos. Entonces, Dios los bendiga ricamente. Escuche, aunque participó aquí, escuchen nuevamente la clase, vayan viendo los otros debates, miren, aunque es una metodología totalmente distinta a los que vayan a hablar en el próximo debate. Escuchen esta clase, este debate nuevamente y los de la mañana. La técnica es totalmente distinta a esta, pero escúchenlo. Michelle, cierro contigo que me levantaste la mano porque ya estamos sobre el tiempo. Es que se olvidó de Hermelio. De lo que iba a No, decir. yo felicité a Dermelio. No, por eso, que él iba a hablar, Él iba a hablar. ¡Ay, Iba a decir algo, dice. Dermelio! Yo decía algo. De ningunié. No. A ver, Dermelio, cuéntamelo. No, tranquila, profesora, no pasa nada. Agradecerle a usted, profesora, primero por la iniciativa. Me parece muy, muy chévere. Esto es totalmente distinto a todo lo que por lo menos yo he dado hasta lo que llevo de carrera. Yo creo que los demás compañeros también. Y bueno, a los compañeros me parece muy bonito, muy bello lo que se vio el día de hoy. Y a los que no hablaron los motivos y los exhorto a que lo hagan porque esto no se ve constantemente. A los demás compañeros que fueron coordinadores lo hicieron muy bien, Prestán, Sugasti, Bernaza, siempre le digo a mi compañero Bernaza que él habla muy bien, él está claro con eso. Y por último, lo que quiero dejar claro es que realmente sí fue un genocidio, pero pues yo tenía que hacer el papel de defensor y buscar la manera. Eso es todo, profesora. Bueno, yo tenía que defender al mío. Yo tenía que ignorar todos esos hechos y basarme en el punto de que yo tenía que a toda costa defender a Soy Perverso, porque para eso yo estaba ahí. Yo sabía todos esos puntos. Muy, muy bien. Y Andrés, muy bien. Muy bien. Carmen, cuéntamelo. Fíjense, dice que el que mucho se despide, poca gana tiene de irse. Cuéntame, Carmen. Profesora, para mí fue una retroalimentación de conocimiento y también que bueno, nunca había el compañero Prestán sudar tanto. Bueno, de eso se trata ser abogado, ¿no? Qué bueno. Y miren, vieron que no me equivoqué, que estaban todos pendientes al debate. Todos estuvieron. Yo lo estaba viendo de acá y lo estaba disfrutando de ver cada uno de ustedes, aunque estuviesen en silencio, estaban totalmente compenetrados con lo que estaban hablando. Así que esto fue una clase excelente. Muchachos, los quiero de aquí al infinito más allá. Igual. Dios los bendiga ricamente. Si no oye, Roberto, me atacaste, Roberto. Arrinconamos. No vamos bien en civil.